reconociendo eso desde los semilleros y el grupo de tutores también, que ha estado muy cercanos de la parte de epidemio, por ahí anda lejos yo creo, eh, queremos pues como acercar esto más desde la perspectiva de un estudiante de pregrado que ha estado tan embalado también y que pues con la ayuda de mis compañeros he aprendido pues mucho de esto. Esta charla se fundamenta bastante en otras charlas que hemos tenido con otros compañeros, con los tutores de epidemio y de la bibliotecóloga de la Unidad de Evidencia y Deliberación, Paula Ramírez, quien muy amablemente pues deja todas sus presentaciones bajo la licencia Creative Commons y pues nosotros nos basamos mucho en el trabajo que hace ella. Ella es documentalista de Cochrane y siempre está pues, muy presta a ayudarnos en estas cosas. Como comentabas antes, soy joven investigador de Gruneco, también si les gustan las neurociencias son totalmente bienvenidos allá. Y soy presidente del Grupo de Interés en Neurología de la U, por si les gusta neuro, es muy ñoño, pero es muy bacán. Si quieren asistir también son bienvenidos. Bueno, entonces acá queremos hablar sobre dónde, cómo y por qué hay que buscar en bases de datos, ¿cierto? Y para eso les propongo pues este contenido. Inicialmente vamos a hablar de la importancia del problema de investigación en una búsqueda. Espero que ya muchos hayan considerado lo que dijo Santiago de tener sus ideas, de plasmar preguntas de investigación según lo que les enseñó Carlos la reunión pasada, que pude ver el diferido y estaba muy completo todo lo que les explicó. Igual yo creo que si tienen dudas podemos abarcarlo también en esta. Desde esa pregunta de la estrategia PICOT podemos buscar evidencia, ¿cierto? ¿Y dónde está la mejor evidencia? Eso depende pues de qué estamos buscando, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras necesidades de conocimiento? La selección de recursos, de acuerdo a eso también, una búsqueda efectiva que tiene unos elementos pues puntuales, unos requerimientos mínimos y pues algunos ejemplos que me gustaría hacer en conjunto con ustedes ya en Medline, por ejemplo. Entonces, vamos allá. Antes de empezar, quiero que ustedes se evalúen, mediten con sí mismos y me digan cuándo han recurrido a recursos de información. No tienen que escribírmelo acá al chat o hablar, piénsenlo ustedes mismos ahí y me dicen al final, ¿cierto? Cuando estamos haciendo los ejemplos, piénsenlo pues de acuerdo a lo que vamos mirando acá. ¿Cuándo han entrado a un recurso de información? Un recurso de información no es solo una base de datos, ¿cierto? Un libro, UpToDate, Medline, etcétera. Piensen en esas cosas. ¿Cómo los usan? De una de cada 10 veces, qué tantas veces han logrado pues como buscar adecuadamente y encontrar lo que necesitan, ¿cierto? Si es efectiva esa búsqueda. ¿Qué recursos han abordado? Tenemos muchísimas bases de datos. Ya vamos a hablar un poquito de la cantidad absurda de información que hay disponible, pero piénsenlo. ¿Y con qué fin les gustaría pues remitirse a esos recursos, ¿cierto? No todo es investigación, más que investigadores somos estudiantes de medicina muchos. Entonces, si en el quehacer diario implementamos estas cosas, también vamos a tener una gran ventaja respecto a otros estudiantes que no saben de investigación. Listo. Entonces, partamos por el principio, en la pregunta de investigación, el problema. Entonces, como saben, el problema va a definir mi búsqueda y su grado de especificidad es proporcional a la información disponible. Es decir, que si yo me voy a poner a buscar los biomarcadores periféricos en una mutación rara para una enfermedad rara, va a ser muy poco popular ese tema, ¿cierto? Van a haber muy pocos papers. Pero si voy a hablar de las metas en hipertensión arterial en adultos, voy a estar lleno de guías y de resúmenes, etcétera. Entonces va a ser más sencillo. Medítenlo pues ya en su problema de investigación, en su contexto específico, como eso les concierne. Y lo que decía Carlos en la reunión pasada, la pregunta de investigación es el corazón de una investigación biomédica, ¿cierto? Hay estudiantes de posgrado que se demoran años solo estructurando esa pregunta, ni siquiera objetivos, marco teórico, no. Solo la pregunta de investigación me va a definir todo lo que voy a hacer en un proyecto. Como dijo Carlos, parte de una duda general hacia una duda específica, se lo puso con memes, pero yo lo pongo con cuadritos. Y entre más específica sea esa pregunta, es mucho más complicado pues obtener información al respecto, tal y como les comentaba. Entonces, la estructura PICO
PECO o PECOT, si le suman o no la T, es indiferente. El hecho es que la búsqueda en bases de datos se fundamenta mucho en esto, ¿cierto? Y se facilita bastante si lo abordan así. Una AP pues, de pacientes, participantes, problema, etcétera. Una área de intervención, exposición y una AC de comparación. Ojo, mucho cuidado. En las bases de datos, al menos, no vamos a priorizar el desenlace por ahora. El desenlace ya es algo pues dado en los artículos, según cómo estén, pero no es un elemento de nuestra búsqueda, ¿cierto? Lo mismo el tipo de estudio. La pirámide de la evidencia siempre nos dice que busquemos lo mejorcito, que es una revisión sistemática con 1000 artículos, pero en contextos pues limitados, enfermedades raras, situaciones poco frecuentes, etcétera, con que sea un reporte de caso ya es evidencia pues de valía para mi contexto clínico, ¿cierto? Las fuentes, Carlos también les comentó mucho de esto, el pensamiento crítico, los métodos novedosos en algún contexto científico y las controversias. Escucho por ahí un micrófono, no sé si es el mío que está retroalimentando. Bueno, no sé. Yo creo que es el tuyo, Juan, porque no hay otros micrófonos ¿No les prendidos. llega el ruido a ustedes? Sí, a mí también me llega como un pitico, pues. Un momento, pues. Tan raro, ¿no? Bueno, sigamos. Ni modo. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, Juan Camilo, se mira. Listo. Entonces, como saben, la medicina basada en la evidencia tiene como 3 pilares, ¿cierto? Que los hemos repetido hasta el cansancio en diferentes contextos. Y en epidemia, los que no han pasado por epidemia lo van a ver también hasta el cansancio. Uno, la evidencia científica. El otro, la experiencia clínica. Y el otro, las preferencias del paciente, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de evidencia científica, siempre sugerimos que sea la mejor evidencia disponible. No importa que no sea una revisión sistemática o un ensayo clínico muy, muy bueno en cuanto a su calidad, sino lo mejor en ese contexto. La experiencia clínica, por supuesto, respecto a que los clínicos experimentados, las personas que llevan años haciendo este quehacer de la medicina, son los que nos van a orientar, pues, dentro de sus herramientas de la práctica diaria, a implementar esta evidencia. Y las preferencias del paciente es el ejemplo de siempre, de que no es lo mismo intervenir a un paciente en un cáncer terminal, suministrarle pues alguna opción de terapéutica donde él puede buscar ese abordaje o no, que a un niño, por ejemplo, que tiene una hidrocefalia, por decir algo. Entonces, el abordaje de tratamiento puede ser más o menos imperativo y puede plantear diferentes dilemas éticos según el contexto específico, y eso ya nos lleva hacia los 4 pilares de la bioética, ¿cierto? Pero entonces, puntualmente respecto a la evidencia y en lo que practicamos en el día a día, que es la medicina basada en la evidencia, es claro que esta frase que tanto se cita y que lo han repetido muchos profes, yo creo, durante el pregrado, de que la mitad del conocimiento que nos enseña en el pregrado en los próximos 10 años va a estar equivocada, ¿cierto? Y eso nos habla mucho del avance de la ciencia. El problema es que no sabemos cuál es esa mitad. Entonces resulta un tanto imperativo estar actualizándonos en todos estos conocimientos clínicos que ya hemos venido adquiriendo, ¿cierto? Y ahí es cuando nos surge pues este planteamiento del por qué es importante buscar. Ahora yo pongo la cosita esta, el señalador. Eso. Yo creo que ustedes han escuchado hablar bastante de esto, si no es acá, se dice en otros contextos, y es la sobrecarga de información en la ciencia pues del siglo XXI. Eso tiene papers y debates, políticas alrededor, etcétera. Y es que para el 2009 habíamos pasado el umbral de los 50 millones de papers científicos, pues reuniéndolos desde el 1665, ¿cierto? Que se dirían, bueno, es mucho tiempo, pero si consideramos que un gran porcentaje de esos papers se produjeron en los últimos 50 años y que producimos alrededor de 2.5 millones anuales, este número ya está bastante atrasado respecto a lo que será actualmente. Hay muchísima información disponible, eso es claro, y eso se refleja en que tenemos alrededor de 25.000 a 35.000 journals que tienen esta opción de revisión por pares. Son demasiados, reuniendo pues todas las áreas de ciencias naturales, sociales y demás, pero
que tan solo 525 papers reúnen el 50% de citaciones de todas esas revistas, ¿cierto? Es una cantidad absurda de información si consideramos que probablemente no se está leyendo, sino que se limitan a ese poquito de revistas, que es lo que nos lleva a otro problema, que es la crisis de la publicación en medicina y en general en ciencia. Pero ha sido peor en medicina porque hace años un bibliotecólogo, en el 95, si no me equivoco, implementó toda esa corriente de la bibliometría, ¿cierto? Es muy importante para ellos, pues como saben los bibliotecólogos, quieren cuantificar toda la ciencia que hay disponible y ponerla a disposición del mundo, pero todo esto no puede aplicarse a la cienciometría, ¿cierto? Medir la ciencia es complicado y es algo muy lucrativo, ¿cierto? Pero si lo partimos de un abordaje documental, se pierde pues como el componente humano que tiene todo este aprendizaje científico, cuantitativo, positivista que hemos abordado durante tantos años. Y es que, como saben, los investigadores actualmente pagan por producir ese conocimiento, también pagan por publicarlo y luego pagan otra vez para acceder a ellos, lo que dice la caricatura. Entonces, en salud ha sido peor porque tenemos esa tendencia del publish or perish, publicar o perecer, en español podría ser una traducción aceptable, donde el artículo es la única forma de un clínico, por ejemplo, para que se reconozca pues en su contexto, ¿cierto? Y entre sus pares a nivel nacional, internacional, etcétera, para pues medir esa visibilidad y el impacto que hace en la comunidad científica. Entonces, los científicos están desesperados por dar a conocer su trabajo y que sus pares lo acepten, ¿cierto? Para conocer, recibir reconocimiento, recibir grants, lo que sea. Yo creo que Carlos ha abordado mucho de esto antes y lo hemos discutido en otros momentos. Pero en general es que eso nos lleva a caer en las manos de las revistas predadoras, que son revistas que no tienen un proceso pues, riguroso de revisión por pares, ¿cierto? Donde pagas una cantidad específica de dinero y te reciben el paper. Hace unos meses surgió un problema grande en Twitter, porque Nature dijo que iba a hacer su revista, ¿no? Sus revistas Open Access, ¿cierto? Pero que para publicar en Nature tendrían que pagar entre 50.000 y 100.000 dólares, ¿cierto? Eso es uno o dos Ferraris, dependiendo de a quién se los compre y en dónde los compre. Pero eso nos habla de que la ciencia ahora es un negocio. Y Thomson Reuters y otros oligopolios de estos contextos han sabido pues, aprovecharlo muy bien y lideran gran parte pues, de toda esta maquinaria en torno a la ciencia que se ha convertido pues, como en un poder aparte del militar para clasificar a los países, etc. Entonces, las revistas ahora solo publican los resultados positivos, dejando atrás todo este paradigma de reconocer a la ciencia como un proceso que se hace a través de los errores, ¿cierto? Nosotros no demostramos los postulados, pues nuestras hipótesis, a través de lo positivo, sino a través de lo negativo. La ciencia se hace refutando hipótesis. Y todo esto se ha perdido porque el investigador necesita dar a conocer lo que funciona y solo va a tener impacto lo que funciona. Hay diferentes corrientes pues, para contrarrestar esto, pero en general lo que quiero que les quede es que hay una crisis muy grande y eso se refleja en la cantidad de información con la que somos bombardeados día a día y nosotros como investigadores y trabajadores del área de la salud vamos a estar sometidos a esto en nuestro diario vivir, que no tiene pues como una aparente solución a corto o mediano plazo. Entonces, tenemos los bibliotecólogos que muy amablemente han querido facilitarnos ese problema desde diferentes enfoques, pero en general nos ayudan a través de la jerarquización de esa información. Y es que usted ya teniendo todo esto organizado va a decir, bueno, ¿qué necesito? ¿A dónde me voy a remitir? Y esto nos lleva a la pirámide integrada de la evidencia o la pirámide de la evidencia. Yo uso esta porque nos da un contexto pues como más amplio de todo el caos que se podría dar. Entonces, tenemos dos como fundamentos de esa pirámide, ¿cierto? Los recursos de fondo, por así traducirlo,
y los recursos integrados de la práctica clínica. Los recursos de fondo son los libros de texto, que si leyeron el capítulo de Strauss, nos dice que los libros de texto no sirven para un carajo, pues que son papeles glorificados en términos prácticos, porque todo esto ha tenido una actualización constante. Si la mitad del conocimiento que adquirimos va a ser obsoleto en 10 años, imagínense un libro de hace 20, ¿qué porcentaje de ese conocimiento va a ser vigente al día de hoy? Probablemente la anatomía no, pues la anatomía en Ether no se ha actualizado mucho, que digamos. Yo estudié con una segunda versión, pero otros contextos clínicos más minuciosos, más rigurosos de actualización continua, por ejemplo, toda la parte de intervenciones en medicina, van a requerir una actualización prácticamente diaria. Entonces, todos estos recursos se quedan como fundamentos, el Nether muy bonito, el Boron muy bonito, pero quedan por ahí. Los elementos de práctica pues integrada son el Micromedex, las calculadoras clínicas, pues todo esto de Medcal para sacar puntajes de escalas y demás. Eso en la base, como recursos de fundación. Luego están todos los estudios primarios, más arriba las revisiones sistemáticas, luego la investigación prefiltrada, aquí arribita, los recursos de, de medicina basada en la evidencia, perdón, y ya los sistemas computarizados de medicina basada en la evidencia. Que esto es un prospecto a futuro, ¿cierto? Está ya en el horizonte, pero en algún momento pues debería ser todo lo que trabajemos al día a día en medicina debería basarse en este tipo de abordajes. Les cuento. Como saben, hay estudios primarios, estudios originales, que reúnen pues todo lo que les han comentado en diferentes pues, contextos, especialmente acá en los semilleros, los ensayos clínicos, las cohortes, los casos y controles, las series de casos, incluso los reportes de casos son muy valiosos. La síntesis, que ya serían pues los estudios secundarios, que están los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, luego pues abordarán cuáles son esas diferencias. Y cuando yo entré a medicina, la pirámide estaba acá, hasta metaanálisis. Luego le sumaron todo esto, pues ya en nuestro contexto pues local, porque esto en el mundo ya se estaba haciendo hace mucho. La sinopsis, como saben, es toda la investigación prefiltrada, entonces es gente que se ha tomado el tiempo de evaluar la literatura y sintetizarla en elementos muy puntuales de artículos considerados como elementales pues, para esa especialidad. Por ejemplo, la ACP, el American College of Physicians, saca sus journal clubs donde reúne esos artículos esenciales que dan como luces de un tema en específico. Lo mismo la Academia Americana de Neurología, todas esas asociaciones tienen como su sistema de investigación prefiltrada. Vamos a ver pues más eso en detalle ahorita. Los libros de medicina basada en la evidencia y las guías de práctica clínica son elementos de práctica diaria, ¿cierto? Donde usted va a tener la información lista a la mano disponible para tomar decisiones en salud. Lo más sencillo, sintético y a la orden para, por ejemplo, una atención en urgencias, donde usted necesita atender a ese paciente ya porque se le está muriendo. Y los sistemas es ese objetivo al que todos estamos apuntando y algún día esperemos que se dé, que es cuando integramos todo este sistema de información en la práctica diaria. Y es que en el sistema de información del Samidente algún día vamos a tener el diagnóstico de un paciente y una referencia, un hipervínculo, lo que sea, que nos lleve a por qué ese diagnóstico se hizo así, bajo qué criterios, y qué hay de nuevo pues, en ese contexto, por ejemplo. Algo de actualización continua. Listo. Respecto a esto de la pirámide, surge entonces la pregunta de investigación, ¿para dónde vamos con todo eso que les acabo de decir? Y es que, como saben, implementar esa pregunta va a requerir pues, un conocimiento de las características y condiciones de cada base de datos. Es como aprender a montar bicicleta o a escalar muros, a jugar con fuego, cualquier cosa. Todo eso requiere pues, cierta práctica. Y va a permitirnos pues, especializarnos en esas técnicas. Todo desde una perspectiva muy crítica, ¿cierto? Como saben, ya les comenté todo este caos que hay en la publicación científica,
y ustedes van a tener que evaluar la pertinencia de cada una de esas fuentes para su contexto, la confiabilidad y la validez de las mismas, ¿cierto? Listo. Hablemos del gran debate, de la pregunta del millón. ¿PubMed o Embase? Bueno, PubMed no es la base de datos, empecemos por ahí. PubMed es una herramienta para la búsqueda dentro de esa base de datos. La base de datos en realidad es Medline. Y Embase es lo mismo, es la estrategia para buscar dentro de OIT, que es parte de Web of Science, ¿cierto? Del Sevier. Entonces, es claro, una es una iniciativa pública, la otra es una iniciativa privada, y desde la bibliotecología siempre va a responder que vamos a recurrir a lo público porque hay que salvar el open access. Pero ustedes ya pues desde una perspectiva crítica van a ver cuál les gusta más. Entonces, la naturaleza de afiliación, y es que desde el 1900 y pico, míralo acá, 1986, se fundó todo este proceso de actualización continua de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, donde el fundamento es el acceso abierto, por supuesto, a todos sus estudiantes y al servicio pues en línea que ofrecen al resto del mundo, mientras que el Sevier fundó el OVID como una base de datos comercial que solo es disponible por suscripción. Sin embargo, nuestra universidad y otras muchas lo tienen disponible, entonces se nos hace muy, muy parecido, ¿cierto? Pero pues como promoviendo ese punto de vista a los bibliotecólogos, planteemos el escenario de Alexandra Albakian cuando propuso todo esto de Sci-Hub. Es que ella, viendo todo lo de Europa, en Crimea y demás, pues situaciones sociales complicadas, las universidades de allá no van a tener para pagar el Sevier, pues un OBIT disponible todo el tiempo. Entonces es mucho más sencillo recurrir a estas bases de datos. Hay que defender lo público, muchachos. Y es como la idea de estos abordajes. Inicialmente buscar en Medline, desde mi perspectiva, ustedes no sé. Listo, cobertura y contenido. Un año de diferencia. El PubMed le lleva un año de ventaja a Embase, pero Embase reúne 4 millones, incluso yo creo que más, esto está desactualizado, de referencias a Medline. Entonces es importante esa diferencia. El enfoque más europeo de PubMed, de Embase, perdón, es que el 50% de todas sus publicaciones son europeas, mientras que en Medline es un poquito menos, ¿cierto? Y conserva más como esa tendencia estadounidense, por supuesto, es de ellos. Pero Medline no solo es enfocado al registro documental, sino que reúne otras muchas bases de datos. Por ejemplo, todos los primeros genomas que se secuenciaron bajo proyectos estadounidenses pues de iniciativa investigativa están reunidos en SBI. Entonces, eso es de acceso público y todos los laboratorios en el mundo los usan para sus investigaciones. Mientras que Embase ha cogido ventaja y ha reunido esos documentos, pero también publica resúmenes de conferencias, tesis de doctorado, maestría, etc. El acceso al texto completo es relativo en cada situación porque Medline es una institución prácticamente gubernamental y todo lo que se financia con recursos estadounidenses queda acceso de los estadounidenses en sus bases de datos, ¿cierto? Entonces, todo lo que el NIH ha financiado en sus contextos queda disponible en PubMed Central. Mientras que Embase, por supuesto, solo es con suscripción. Las búsquedas y gestiones de datos es muy parecido. La diferencia grande es que Embase ha tenido un desarrollo de ingeniería como más minucioso y tienen la búsqueda rápida, sin información, pues sin términos establecidos, ¿cierto? Sin lenguaje estructurado, perdón, ese es el término, lenguaje estructurado. Y es que son búsquedas prácticamente como en Google, muy intuitivas, y permite pues ingresar. De resto, las dos tienen registros de usuario, tienen alertas frecuentes de artículos nuevos publicados. Tal vez las referencias cruzadas sí son algo particular de PubMed, pero con un poquito de maña se le puede sacar en Embase.
Todos los bibliotecólogos recomiendan hacer una búsqueda inicial en Medline, tal vez porque pues, es más cercana a nosotros y es de nuestro contexto más occidental de la ciencia, mientras que en Bayes, ya sea para una búsqueda en detalle, por ejemplo, para revisiones sistemáticas, para complementar abordajes más rigurosos, por así decirlo. Alguien escribió. Gracias, Carlos. Esa historia es muy bacana. Listo. A lo que les decía. Ciencia abierta versus el acceso restringido. En Bayes es muy europeo. Solo el 33% de los artículos es estadounidense. Pero estas dos bases de datos se solapan, ¿cierto? No es como que todo sea una por un lado, el otro por la otra por el otro. Ya les muestro qué porcentaje se solapa. Por otro lado tenemos Cochrane. Y esta es una iniciativa también, como los semilleros de estudiantes para estudiantes, pues de estudiantes ya de posgrado, donde se buscaba pues reunir todo este compendio de información disponible para los clínicos dentro de diferentes bases de datos, porque pues Cochrane fue en gran parte quienes iniciaron este movimiento de la medicina basada en la evidencia. La cobertura, esta no tiene unos números tan absurdos como las otras, tan solo son como 9.000 referencias, ya va a estar alrededor de los 10.000. En publicaciones propias, es decir, las revisiones de Cochrane que sabemos que tienen un impacto científico importante y una rigurosidad metodológica excepcional, y 1.000.000 de referencias entre publicaciones pues, específicas que ellos han seleccionado como de interés para las diferentes áreas. ¿Qué más? El acceso al texto completo no es de acceso limitado, pero sí tienes que acceder a través de la librería en línea de Wiley, pues iniciar un usuario ahí y demás, pero lo mismo, es muy intuitivo. En cuanto a las búsquedas, es prácticamente entrar a Google y tiene todas las otras opciones que ya les comentaba. Los resultados se pueden exportar a archivos TXT o CBS, te deja un historial, te tiene alertas frecuentes en alguna búsqueda específica, etc. Y se usa para búsqueda de recursos en medicina basada en la evidencia, pero no es el primer abordaje, por ejemplo, para encontrar artículos primarios, ¿cierto? Estudios primarios, sino, por supuesto, a lo que les concierne, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, ¿dónde buscamos? Según lo que necesitamos. Hay muchísimas bases de datos, no son solo esas tres que les mostré, hay demasiadas bases de datos muy especializadas y otras que se salen como de nuestro contexto por ser tan occidentales y tan dependientes de Estados Unidos. Prácticamente China es un ecosistema de información por sí mismo, como vieron ahí. En ningún momento yo dije China está más en Medline o en Embase, no. China es prácticamente un ecosistema aparte en investigación biomédica. Entonces todo eso se nos escapa. Pero dentro de lo que tenemos a la mano están todas estas. Les voy a dejar esa gráfica, ya está en la bibliografía para que ustedes la tengan a la mano. Y evalúa el grupo de Haines en McMaster, evalúa unas bases de datos muy usadas en la práctica diaria según tres criterios. Timeliness, como qué tan instantánea es, por así decirlo. Ver en cuanto el enfoque y qué tan amplio es ese acercamiento al tema y la calidad del mismo, por supuesto. Y no, UpToDate no es la mejor. Depende del contexto en el que estén. Pero UpToDate es muy rápida, ¿cierto? Lástima que no la tenemos. Listo. Hablemos del proceso entonces de cómo se busca. Ya entremos en materia luego de 30 minutos de cháchara. Primero, por supuesto, identificar sus términos. Como saben, todo esto parte de una pregunta y esa pregunta los va a llevar inicialmente a unos términos exploratorios, por así decirlo, que deberían meter a un tesauro. ¿Qué es un tesauro? Es un repositorio de lenguaje estandarizado de la base de datos en específico que se comparte pues, entre muchas de ellas. Por ejemplo, los MESH son el equivalente a los DEX, es decir, descriptores en ciencias de la salud, en inglés son Medical Subject Headings, que van a reunir los papers de una temática específica. Esos términos tienen que buscarse, por supuesto, en el tesauro,
con el fin de aumentar la sensibilidad de nuestra búsqueda, ¿cierto? Más que, o sea, es muy diferente buscar rinofaringitis que gripa en PubMed, ¿cierto? Y eso nos va a permitir manejar el mismo lenguaje que tiene la base de datos. ¿Se entiende esto? ¿Voy muy rápido? ¿O llevan como la línea de todos estos argumentos que les estoy dando acá? Chachos. Listo. Cualquier duda me pueden interrumpir, no me dejen hablando solo. Gracias. Listo. Luego, estos términos necesitan una etiqueta. Eh, el lenguaje controlado de los buscadores permite definir en qué elemento de ese archivo registrado por ellos de un artículo vas a buscar un término. ¿A qué me refiero con eso? Hay un montón de minions en la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos que siempre que reciben un paper van a tomarse el tiempo de revisarlo y ponerle unas etiquetas, ¿cierto? Entonces, este es el título, este es el resumen, estas son las palabras clave. Y usted tiene la opción de buscar en algunos de sus elementos en específico o dejarlo amplio para el mundo, para el pueblo y buscarlo en todas partes, lo cual nos va a reunir muchísimos más artículos, pero puede también facilitar que se mezcle con otros términos. Listo. Entonces puedo etiquetarlos en el resumen, puedo etiquetarlos en el título o puedo etiquetarlos como el tema, pues el mesh. Luego de que tengo ya esos términos etiquetados, voy a combinar las líneas, que ustedes miran que son las líneas, ya vamos a ver en la búsqueda avanzada de PubMed, y es que la estructura PICOT, población, intervención, comparación, al menos las primeras categorías de esa PICOT, la población, la intervención y la comparación, van a ser cruciales en esa búsqueda. Entonces, mi población es la primera línea. Mi intervención o exposición o lo que sea la segunda, la comparación la tercera. Y voy a estructurar cada uno con un término específico, con una etiqueta específica, y luego voy a combinar los tres para, pues en este punto, para sacar ya la estrategia. Listo, entonces se combinan con booleanos, que ya vamos a entender la estructura de los booleanos en una gráfica que les tengo más adelante. Pero en general es lo de AND, lo de OR y eso. El not no lo usamos, nadie usa el not en búsquedas. Limitar la estrategia, que ya es elegir hasta qué punto puedo usar esos resultados, por ejemplo, por idioma, por edad, o sea, en qué año salió ese artículo, en qué revistas están, etc. Y luego filtrar mis resultados ya según el diseño metodológico o tomarme el tiempo de leerlos uno por el abstract y el título. Listo. Hablemos de la lógica de los booleanos, antes de seguir con todo esto porque nos enredamos. Un operador booleano, yo creo que ya lo vieron algunos en lógica matemática o en filosofía, no sé. Y es todo esto de los diagramas de Venn, las intersecciones y las restas, pues las operaciones con conjuntos prácticamente. Entonces, OR es el booleano de suma, donde va a reunir estos dos conjuntos, ¿cierto? Entonces, la base de datos tiene cada término, cada mesh es un conjunto por sí mismo. Y cuando le pongo OR, los junta los dos sin pues descartarlos, ¿cierto? Cualquiera de esos dos términos, cualquier artículo que reúna esos dos términos me va a salir en mi búsqueda. Sencillo, ¿cierto? AND es la conjunción, ¿cierto? La combinación de esos dos términos. Y va a reunirme los artículos que tengan ambos términos dentro de su título, de su abstract, de su resumen, donde lo haya limitado. Y not, nadie usa not, no lo he visto en la primera búsqueda en un paper, es cuando se excluyen los términos de uno de esos conjuntos. Creo que es bastante intuitivo, pues con la gráfica se entiende bastante bien. Entonces es crucial etiquetarlos para que
se buscan en el elemento donde queremos encontrarlos, y el enfoque es, en pocas palabras, es primero hacer una búsqueda sensible y luego una búsqueda específica. ¿Qué es una búsqueda sensible? Este primer elemento donde reunimos los dos términos grandes, ¿cierto? No estoy excluyendo a nadie. Y luego la específica, ya cuando le pongo la conjunción, ¿cierto? La unión entre esos dos conjuntos. ¿Está claro? Esta lógica es embaladora. Y más si no les he puesto ejemplos. Digan algo, escriban algo. Nadie me habló. ¿Será que me desconecté? Listo. Gracias. No me gusta quedarme hablando solo. Bueno, el proceso de búsqueda. Esta diapositiva está muy cargada, pero espero que puedan entenderla de la mejor manera. Entonces, tenemos una pregunta inicial, una pregunta base, una pico, o picot, o pecot, lo que quieran, que está bien estructurada, tiene cada uno de sus elementos donde debe estar. Entonces ya voy a arrancar todo este proceso. Como ven, es un ciclo más que un algoritmo. Esto es de los bibliotecólogos. Para nosotros en realidad es un ciclo y escapamos para hacer una investigación. Entonces, este elemento estaría más o menos por aquí, en el diseño de la estrategia de búsqueda. Entonces, el libro de medicina basada en la evidencia de Strauss nos parte, como les decía, desde el problema de investigación. Se define la búsqueda, pues la pregunta de investigación, perdón, que sería como lo equivalente a esto. Luego se busca el recurso más adecuado, se diseña la estrategia, se resume en la evidencia, y si no hay lo suficiente se puede repetir, pero en general con resumirla y aplicarla hasta ahí llegó la medicina basada en la evidencia, todo enfocado al trato de al mejor manejo disponible para un paciente. Listo. Hasta ahí llega la medicina basada en la evidencia, pero como nosotros queremos hacer investigación, tenemos que dar una vueltica más larga. Entonces, lo mismo, una pregunta de investigación donde queremos encontrar, puedo dar solución a una duda, por así decirlo. En este caso, orientarnos en un problema de investigación. Inicialmente uno va a hacer una búsqueda libre, intuitiva o exploratoria, donde queremos ubicarnos de la mejor manera posible en ese contexto. Y ahí recurrimos a Google Scholar, a UpToDate, a lo que tengamos a la mano. Pueden hacerlo como gusten. Eso nos permite reunir los términos, las palabras clave, por ejemplo. Las palabras clave usualmente coinciden con los términos mesh más apropiados para mi área de investigación, ¿cierto? Luego, esos términos van a pasarse a un tesauro, al Mesh Browser, por ejemplo. Ahorita vamos a mirar el Mesh Browser para que lo aprendan a manejar. Y esos términos mesh van a adherirse pues, a lo que son las líneas, que ya les había dicho. Una línea para la población, perdón, una línea para la intervención-exposición y una línea para la comparación. Muy sencillo. Busco la base de datos más apropiada, de acuerdo pues, a lo que necesito. Si es una búsqueda exploratoria, voy para Medline. Si es una búsqueda en profundidad, voy a Embase. O si tengo mucha plata, voy a Embase también de una. Si tengo una base de datos especializada, también me dirijo a ella directamente. Luego, puedo buscar la línea en otra base de datos, pasar de Embase a Medline o de Medline a Embase o a Cochrane, como quieran. Y eso me permite pues, entrar en el campo de las búsquedas estratégicas, enfocándome en resultados específicos. Si quiero solo ensayos clínicos, voy a empezar a hacer preguntas más orientadas a ensayos clínicos y voy a priorizar eso dentro de mi estrategia de búsqueda. Luego, la gestión de resultados. Si estamos haciendo una búsqueda sistemática, por ejemplo, una revisión sistemática, voy a resumir todo esto en un TXT, en un archivo de texto, lo voy a llevar a un Excel y voy a empezar a revisar, bueno, esto es un ensayo clínico, me sirve, esto es una serie de casos, no me sirve para mi metaanálisis, lo que sea.
Y en general esto los llevaría pues a un proceso de investigación, que lo que muchos dicen es que la finalidad última de todo proceso de investigación es publicar, pero más que eso es la difusión y la divulgación de mi trabajo investigativo, que eventualmente me puede llevar a más preguntas y se repite todo esto. Ese ciclo es denso, entonces les voy a mandar esta gráfica también por el grupo de WhatsApp cuando lo creen para que lo tengan a la mano. Pero es muy intuitivo, pues no tiene nada de raro. Tengo una duda, voy a buscarla rápidamente, luego encuentro qué términos usar, los defino en una búsqueda avanzada, luego escojo qué base de datos es más pertinente, adelanto esa búsqueda, organizo mis resultados y ya tengo listo lo que necesito para mi investigación. En términos prácticos es eso. Entonces, ya hemos hablado de la pregunta de investigación, ya hemos hablado de las bases de datos un poquito, pero no sabemos cómo seleccionar un recurso, ¿cierto? ¿Cuál es como más pertinente para cierto contexto? Entonces, hay como dos escenarios, la búsqueda de la evidencia y la evidencia que nos encuentra. La búsqueda de la evidencia es usted sentarse en un computador y según sus dudas plantear todo este proceso que le dije, y la evidencia que nos encuentra es cuando el paciente por sí mismo ya hizo la búsqueda y nos tiene embalados preguntándonos que si el COVID se cura con la ivermectina. O cuando otro clínico ya trajo eso y me dice, bueno, evalúela usted y dígame si es pertinente este artículo para tratar a nuestro paciente. Eso ya entra en otro campo que es más epidemiológico y de octavo semestre, pero pues tienen como los dos escenarios y tienen que estar preparados para ambos. El segundo se soluciona más con el critical appraisal, la evaluación crítica de esa literatura, y el primero es lo que estamos haciendo acá. Entonces, ustedes pueden remitirse a esa pirámide grandota o quedarse con esta chiquita que es más práctica, que ahora cada vez le ponen más prefijos. Ahora es la nueva pirámide de la evidencia. Dentro de unos años va a ser la ultra pirámide de la evidencia y en general eh, parte de esta pirámide tradicional donde teníamos los reportes de casos en la base. Incluso hay otra que tiene acá en la base la experiencia clínica. Eso deprimió a muchos clínicos ya de mucho tiempo, entonces lo quitaron. Y ahora dejaron las series de caso en lo más como bajito. Piénsenlo como que entre más arriba, más pacientes y más estudios reúne. Entonces una serie de casos, un reporte de casos de 1 a 30 pacientes. No es algo muy robusto, entonces queda acá bajito. Luego el estudio de casos y controles puede que tampoco sea muy grande, pero al tener esa rigurosidad metodológica queda un poquito más arriba. El de cohortes, al sumarle todavía más rigurosidad y usualmente más muestra, queda más arriba. Y el RCT, que es el experimento puro en salud, está por encima de eso, pero la suma de los RCTs me va a dar la revisión sistemática o el metaanálisis según el enfoque que le esté dando. Pero si uno se detiene a mirarlo, en realidad, del RCT para abajo, del ensayo clínico aleatorizado, hacia abajo, son estudios primarios, ¿cierto? Son estudios originales. Y estos ya son estudios secundarios. Entonces, a alguien se le ocurrió quitarle la puntica a la pirámide y ponerla como si fuera una lupa. De igual manera, dejó esas líneas como tan definidas, las hizo un poquito como onduladas para decir que hay muchas series de casos que superan a los estudios de casos y controles o cohortes que superan a los ensayos clínicos aleatorizados en cuanto a su impacto en un contexto o a su pertinencia, por así decirlo. Recordemos la primera serie de casos de pacientes con COVID. Eran 100 pacientes en una provincia lejana de China, pero su pertinencia y la necesidad de la comunidad científica para acceder a ella la hizo quedar muy por encima de muchos estudios de casos y controles que después se hicieron en Italia y en Francia, etc. Pero pues tampoco hasta ya que esa serie de casos le va a ganar a las cohortes gigantescas de síntomas neurológicos, por ejemplo, que se están fundando en Estados Unidos. Eso. Entonces, quedémonos con esta pirámide.
Esto es más como de una perspectiva crítica de ese enfoque. Pero si miran solo esta pirámide, eh, pueden decir qué información necesitan, ¿cierto? Como, bueno, si necesito encontrar revisiones sistemáticas, me puedo remitir a una fuente o a otra. Vamos a mirarlo. Entonces, los resúmenes y las guías. Como saben, son recursos de actualización periódica. Por periódica, en el caso de las guías es cada 5 años, cada 4 años, dependiendo de la asociación que la desarrolle. Y los resúmenes, UpToDate prácticamente los actualiza cada año. No se crean eso de que actualizaba así cada mes, no. Pues cada año, cada 6 meses, por mucho. Dynamo es lo mismo. La diferencia es que las guías están centradas en preguntas, ¿cierto? Como saben, el desarrollo de una guía de práctica clínica implica una serie de preguntas estructuradas también bajo la estrategia PICO, que luego se llevan a un buscador, se evalúan por expertos, etc. Y los resúmenes, por otro lado, están centrados en temas. Si usted busca en UpToDate enfermedad coronaria, le va a salir un resumen específico sobre el diagnóstico, el manejo, las manifestaciones clínicas, etcétera, de ese tema en específico. Pero no responde a preguntas específicas, sino que tiene como unos ítems básicos, epidemiología, manifestaciones clínicas, que va abordando y va desarrollando en el resumen. Listo. La investigación prefiltrada, por otro lado, ya son resúmenes estructurados o revisiones breves de estudios seleccionados, ¿cierto? Cosas muy puntuales, más como para el abordaje diario del clínico, el que necesita actualizarse todos los días porque es intensivista y estamos en tiempos de COVID. Recurre a McMaster Plus y pone coronavirus, cuidado intensivo. Con esos dos términos y definiendo pues el nivel de detalle que quieren sus fuentes, obtiene todo lo más actualizado en ese contexto. Cochrane es lo mismo. Tienen su componente de revisiones sistemáticas, como les mostraba antes, pero también tiene alertas frecuentes de investigaciones puntuales que ya han sido evaluadas por sus expertos y están disponibles pues, para los clínicos. La ACP, ya les había dicho, reúne como los artículos más relevantes en un periodo de tiempo específico y los envía a sus suscriptores. La investigación no prefiltrada son las bases de datos en crudo, básicamente eso. Medline, Embase y Central, cuando busquen ellas, Central es la base de datos de ensayos clínicos de Cochrane. Cuando busquen ellos, le van a arrojar el ensayo clínico, la serie de casos, la cohorte, el estudio experimental a secas. Nadie ha evaluado eso, nadie sabe qué tan bueno sea, entonces usted tiene que tomarse el tiempo de leerlo y evaluar su pertinencia. Lo que les decía, Medline está contenido en Embase, pero no es esta gráfica tan exagerada que pone el Sevier. Es como esas gráficas de las encuestas de Petro, donde está 24% versus 12%, pero él está prácticamente al lado de Fajardo. No, esto es también una exageración del Sevier, porque esos 32 millones de registros, que esta es la última actualización, si no me equivoco, en comparación con Mainline, serán 30. Pues no es como que lo contenga. Cada uno tiene sus publicaciones aparte que no se solapan, ¿cierto? Medline no está contenida en Embase, eso es pura publicidad, pero Embase es un poquito más grande. No hay que mentir en ese aspecto. Listo. Investigación federal. Entonces, hay gente muy tesa en la Universidad de McMaster y en la parte más europea y escandinava de la investigación biomédica, e incluso también acá en Chile, en la parte más suramericana de la ciencia abierta, que se ha tomado el tiempo de reunir estrategias de búsqueda y algoritmos para diferentes bases de datos en un solo lugar, donde nos permite pues tener acceso a todos los niveles de esa pirámide, por eso es el loguito tan bacano de la gente de Access, Access con 4 S, y podemos acceder a todos los niveles de esos recursos, desde los resúmenes hasta el artículo original. Entonces, Access también tiene su sistema de alertas frecuentes, es muy intuitivo de usar,
tiene la división por subespecialidades incluso, y te da alertas frecuentes que me llegan cada 15 días de temas específicos. Es muy bacano, por ejemplo, cuando están embalados con un artículo para un club de revista, en Access sale, seguro que sale. Y se sale lo más pertinente en ese contexto, ¿cierto? No solo son artículos muy buenos, sino que hay gente que ya se ha tomado el tiempo de revisarlos muchas veces. Trip es la misma iniciativa, pero de otra gente. Esta es más como escandinava, europea. Incluso reúne resúmenes de ensayos clínicos, pues de la parte del protocolo y demás, es muy completa. Trip es muy, muy chévere. Y tiene la opción de buscar con pregunta pico, eso es muy bacano, porque pones literal las líneas de la pico y ya te da el resultado. Epistemónicos es chileno y es muy bueno para ser latino. O sea, es muy completo, es muy minucioso, es muy riguroso y tiene una actualización frecuente también en esos enfoques. Está bastante dado a la parte más de ciencias sociales, pero a nosotros nos sirve bien, por si quieren explorarlo. Y ya, muchachos, esa era la parte como densa de la charla. Este es el QR de la asistencia, pero Santiago me dirá pues si es pertinente darle la asistencia de una vez o queremos hacer algunos ejemplos con todas estas herramientas que les comenté, ustedes digan. Juan, yo pienso, pues muchas gracias por la charla. Yo pienso que ahí diste un brochazo como a todas las bases de datos y a la búsqueda bibliográfica más importante. Yo pienso que podemos abrir un espacio de preguntas, por si alguien tiene alguna pregunta en específico. Álvaro, lo del QR es la primera vez que hacemos el QR con la asistencia. Nosotros ya veníamos en las sesiones pasadas llevando pues la asistencia de una manera más, entre comillas, manual, mecánica, pero ahora vamos a implementar lo del QR, que también ya les envío pues el link por el chat. Entonces, Juan, yo pienso que podemos abrir un pequeño espacio para preguntas, para dudas que le hayan quedado a la gente, o pues a los semilleristas, si alguno tiene, y si no, yo también hago un par de preguntas, y de pronto unos ejemplos, que me parece que haciendo la búsqueda es más fácil comprender. No sé qué te parece. De acuerdo, Santi, la búsqueda es esencial. Ustedes me dirán, pues los que estén motivados y quieran hacer la búsqueda, nos podemos quedar un ratico. Todo depende pues como de su interés en estas cosas. O si quieren hacerlo ustedes por aparte y cacharrar en los motores de búsqueda y después miramos dudas, no hay problema. Sí, entonces yo pienso que si alguno... Dale, Arturo. Hola Juan y Santi, pues, ¿qué te digo? Mira, me pareció muy buena pues la presentación. Respecto a los ejemplos, pues no sé si quieren, yo por ahí tengo algunas estrategias de búsqueda pues que había hecho hace mucho tiempo, de cuando apenas entré al grupo de investigación. No sé si las quieren que las miremos o las podemos poner como ejemplos, seguramente pues me parece como buena idea si ustedes dos quisieran, no sé. Así, Alejo, si no las quieres mostrar, genial. Bueno, pues si quieren les comparto eso. Es una estrategia de búsqueda chiquitica que hice hace ya bastante tiempo. Y pues no sé, obviamente pues no es como tan detallada porque eso era cuando apenas estaba como empezando, pero yo creo que pues es como un buen ejemplo y como para ir mirando pues lo principal que tú dijiste y pues algunos errores que uno de pronto siempre comete. De A ver, una. verás. Un Son segundo, si quieres. de Medline, Alejo. Sí, son de principalmente en Medline. Ahí utilicé varias basecitas de datos, pero obviamente la búsqueda principal sí fue en Medline. Entonces, Perfecto. si quieres se las mando, Juan, y las abres desde allá, pues más fácil, como Dale, quieras. porfa. Listo. De la abstracción de las fuerzas físicas de son las masas, son los Ahí te las mandé al WhatsApp. Gracias, men. Listo, entonces, si quieres las voy poniendo y les voy comentando pues cómo fue que surgió esa idea y más o menos de qué va para que las vayamos mirando. Básicamente,
Esa idea era para un evento de difusión que se iba a hacer antes de la pandemia en Ruta N para los pacientes con trastornos mentales, pues sobre todo trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar y hasta esquizofrenia. Entonces la idea era como darles ciertas pautas que nosotros pudiéramos fundamentar en la evidencia acerca de hábitos o cuestiones que fueran fáciles de implementar para ellos y que pudieran como ser benéficas pues para el estado mental que ellos estaban padeciendo. Entonces pues a mí se me ocurrió básicamente si realmente la parte del sueño, hablando específicamente de la higiene del sueño, tenía algún impacto sobre síntomas en pacientes. Esa es la estrategia esa de búsqueda, por ahí está como exacto. Entonces, Epa, acá ajá, está. esa. Sintaxis. Listo. Entonces, vamos, si quieres, vamos la viendo por partes. Ese, pues, como te digo, es como el más rudimentario, pues, que hice hace mucho tiempo y, pues, como lo podríamos ir viendo para dar ahí como un ejemplo. Entonces, al principio, pues, ahí, bueno, sí están los términos. Arribita está como una justificación, cómo iría siendo la parte de, ajá, ahí está, pues, básicamente cómo se va, cuál es la pregunta. Ahí creo que la puse de primera. Dice, sin pacientes adultos y adolescentes con diagnóstico de depresión mayor, la implementación de correctos hábitos de sueño proporciona mejoría sintomática en este desorden del estado de ánimo comparado con tener hábitos de sueño irregulares. Está Entonces, muy bacano. para que no, sí, fue muy chévere, la verdad, investigar sobre esto. Entonces, ahí como para resumirles un poquito, yo sí eché mano tanto de Medline, eché mano también de American Association of Psychiatry, creo, no me acuerdo cómo se llama esa base de datos. Creo que también eché mano de Medline y no recuerdo qué otra base de datos. Para hacerlo cortico, primero definir las palabras clave sin llevármelas a términos mesh, con base en la pregunta pico que realicé pues en la parte de arriba. Entonces ahí ustedes las ven, que es higiene del sueño, trastorno depresivo mayor, desórdenes del sueño y hábitos de sueño. Y luego todo esto exacto esa lo busqué en el diccionario pues de términos mesh que ofrece PubMed, que pues, yo prefiero, no sé, yo siempre utilicé ese, así que es el que prefiero cuando voy a hacer las búsquedas ahí en PubMed. Y si no, pues ya uno echa mano de otros diccionarios para términos mesh, pero en general pues yo utilizo ese. Y ya de ahí lo que hice, creo que se te fue la imagen, no sé. Sí, Juan, no, yo tampoco estoy viendo la pantalla, no sé qué pasó. Ay, un momento, ya la vuelvo a poner. Dale, Se Dale, dale. salió. Ahora sí. Ah, sí, mira, ahí se ve. Entonces, básicamente, ahí lo siguiente que hice fue como definir una especie de estrategia, pues, una especie de sintaxis, pues, para la estrategia de búsqueda. Entonces, en este caso, eh, que fue en PubMed, tuve que hacer dos, porque la primera, pues, no me arrojó los resultados que yo esperaría, me arrojó muy poquitos, creo que me arrojó uno, no me acuerdo. Entonces, ahí la están viendo, esa que está entre paréntesis, esa fue la primera que intenté hacer. Miren ahí pues la parte de los booleanos, utilicen todos pues utilicé el AND, entonces obviamente era un poquito pues predecible era como tan específica la búsqueda que me fuera a arrojar muy poquitos. Exacto. Y luego se hizo pues la siguiente búsqueda en la cual no cambié los booleanos, sin embargo sí cambié los términos que eran un poquito más generales. Entonces ya no están como tan restringidos a lo que es como higiene del sueño o como esta parte tan específica. Entonces ahí ya ven que me arrojó como 1230 y pico. Y lo siguiente que hice fue meterle los filtros, entonces ajusté ahí que me arrojara revisiones sistemáticas, ajusté que me arrojara estudios clínicos aleatorizados y hasta estudios observacionales, si no estoy mal. Ajá, por ahí están. Sí, y ya abajo pues lo que tienen es la parte de unos pantallazos pues de la sintaxis, porque eso me lo pidieron pues para el grupo, eso no importa mucho, es básicamente lo que les acabo de... Ahí están, sí, los resultados de la sintaxis. Si quieres parte, pues a mí siempre me gusta ponerla, arribita ese cuadro, pues que es como el resumen de la búsqueda avanzada que
Es una herramienta pues muy chévere que ofrece PubMed si alguna vez lo han usado, entonces es bastante útil. Ahí les aparece como todo el historial que ustedes han estado buscando. Y ya por último, pues abajo están como los artículos elegidos. Ese es otro tema que también te envié ahí en el WhatsApp. Es un mapita conceptual que hice, pero bueno. Y ahí ven los otros, eso fue la última parte que está ahí, es como lo que utilicé las otras bases de datos. Entonces están Clinical Key, American Journal of Psychiatry y Embay. Y básicamente pues fue eso. Y la selección de los artículos, si la quieren ver, está en un PDF aparte que te mandé. No sé si lo quieres poner o algo. No sé, pues eso fue como un ejemplo así medio rudimentario de las estrategias de búsqueda que pues hacía al inicio. Pero pues como que para ejemplo, pues me parece bien y no sé si quieres resaltar algo de ahí o para que aprendamos alguna cosa Alejo, están muy adicional. bacanos. Pues Te porque pusiste la igual 10. hay uno siempre, Es sí, pues, cierto. hay uno siempre comete algún que otro error. Ah, sí, bueno, y esa parte que están viendo ahí es básicamente pues la selección de los artículos. Entonces ahí yo como que perfilé un poquito en una especie de flujograma y ustedes ven la búsqueda, entonces ahí están las bases de datos que utilizamos. Posteriormente están los criterios de búsqueda, entonces que fuera en idioma español, pues que fueran ensayos clínicos, estudios observacionales, guías de práctica, RCT, etcétera. El tiempo de publicación yo lo extendí bastante, pues porque la verdad es que no encontraba mucha literatura al respecto. Lo extendí desde el 2000 al 2020 y abajo están los términos que utilizamos, pues los términos MESH. Y ahí en los cuadritos azules lo que ven es la sintaxis en las diferentes bases de datos. Entonces ahí está la sintaxis las dos sintaxis que se usaron en PubMed. Ajá, exacto, ahí los tienen. Ahí me salió, pues con la primera, un solo artículo que me servía, entonces lo seleccioné. En la otra me salieron como 1200 y pico artículos y de ahí pues se seleccionaron, no recuerdo, creo que dos, sí, ahí está. Se aplicaron pues los filtros que les dije, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios observacionales. Aquí le restringo un poquito más el tiempo y me arrojó 37 resultados, de los cuales pues los analicé y solo elegí dos. Y básicamente para las otras bases, lo mismo. Ah, ya, por aquí preguntan qué es la sintaxis. Sí, mira, la sintaxis es como tal la forma en que tú organizas esos términos mesh combinados con los operadores booleanos para realizar pues tu proceso de búsqueda. Entonces, la sintaxis de búsqueda es como ese, cuando tú pones los términos mesh seguidos del operador para que te arroje pues un resultado en el motor de búsqueda que estés utilizando. Entonces, pues a eso se refieren con sintaxis, es lo que ustedes ven ahí entre paréntesis, en los cuadritos debajo de los azules. Bueno, eso como ejemplo, Juan, si tú quieres precisar en alguna cosa, pues o si identificaste algo, pues por ahí yo sí me equivoqué en bastantes cositas, sobre todo en la pregunta pico. Si las quieres decir, pues como para que todo el mundo vea. Alejo, Pues, no. Alejo está muy bacano, a mí me gustó. Te pusiste la 10 con súper. el ejemplo. Súper. Yo creo que este ejercicio está muy chévere. Pues podríamos, incluso para futuras cortes de los semilleros, intentar replicar esto, como que ellos nos muestren si logran pues consolidar un proceso de búsqueda tan complejo como el tuyo. Está bacano. A mí me gustó. Súper. Listo. No, pues chicos, era eso como para poner algún ejemplo, pues por ahí tengo otros, pero pues ya son un poquito más actuales de cosas de revisiones sistemáticas y cosas pues que se están haciendo, pero yo creo que sí se nos va toda la tarde en eso. Entonces nada, era pues como para hacer ese ejemplito. Alejo, gracias. Está súper chévere. Gracias a vos, Juan. Muy buena la exposición. Álvaro pregunta, ¿hay diferencias de resultados si el término se utiliza antes que otro con el AND? Por ejemplo, no entiendo la pregunta, Álvaro. Si es AND OR o a qué te refieres. No, mira, me refiero a si utilizo, por ejemplo, síndrome depresivo después de sleep, en el caso, por ejemplo, que nos acabaron de mostrar, ¿habrá Ah, una diferencia de resultados o el AND es como, digamos, una multiplicación en el que el orden no altera el resultado? eso. Como son conjuntos, pues cada término mesh por sí solo es un conjunto. La intersección entre ellos no es, pues es indiferente al orden en que los ponga, ¿cierto? No hay problema por eso.
También tengo otra pregunta. No me quedó claro en el ejemplo si los términos utilizados, porque recuerdo que en la exposición nos presentaron términos, etiquetas y no recuerdo los otros. Y las etiquetas yo las interpreto como, pues como si los términos están solo en el título o pueden estar en el resumen o en todo el texto o algo así. Entonces no me queda claro, por favor me corrigen, no me queda claro si en este ejemplo, si se filtró que los términos estuvieran solo en el título, porque yo vi en el pantallazo que tenían toda la palabra en el título, o si se aplicaron a todo el texto, entonces si en la página 15 estaba la palabra sleep, entonces se aplicaba, pues no sé. Yo lo que le entendí acá en la búsqueda de Alejo es que la etiqueta, pues, puedes etiquetarlos, lo que tú dices está muy bien, como título y abstract, como término mesh, que es en este caso la etiqueta que él usó, o como mayor topic, que es el equivalente pues, a reunir todos los elementos de ese pedacito del árbol mesh en ese término. Entonces, sí, Pero él en, tiene e- las etiquetas. pero en este caso lo del mayor no es porque es síndrome depresivo mayor, porque a veces en el mesh cuando son varias palabras los cortan con una coma, no sé por qué, pero yo creo que acá es porque es síndrome depresivo mayor. Sí, No acá sé sí. si. En la Bueno, de trastorno depresivo sí es mayor. pero entonces mi duda surge con respecto a eso de lo de las etiquetas. O sea, lo de las etiquetas es, mm, por ejemplo, que este síndrome depresivo mayor es neurológico o las etiquetas es lo de los títulos. O sea, no me queda como bien muy claro. Las etiquetas es en qué elemento del artículo, pues del registro de la base de datos, quieres buscar, ¿cierto? Ya hay otras, por ejemplo, lo que tú preguntas sobre si es tratamiento, pronóstico, etcétera, puedes puntualizarlo con AND, ¿cierto? Con la suma de booleanos en un mismo término mayor, por ejemplo. No sé si me hago entender. Sí, eso lo comprendo, pero en el caso, por ejemplo, del ejemplo, no capté muy bien si el compañero utilizó como el criterio de seleccionar las etiquetas solo en el título o, o fue como general, porque a veces uno entra y uno puede seleccionar título, autor, Astra, bueno, todo eso. Entonces, en este ejemplo, no se incluyó como ese filtro o cómo es, porque ahí fue donde, digamos, que me quedé. Ya creo que ya entendí la pregunta. Tú puedes poner la etiqueta de título y abstract, por ejemplo, desde la búsqueda avanzada, ¿cierto? O como tú dices, en el filtro como tal, en el pantallazo que nos mostraba Alejo, le seleccionas pues, en qué elemento, como esos chulitos, del, del artículo quieres buscarlo. ¿Cierto que eso es lo que preguntas? ¿O sigo sin entender? No, justo eso era porque en el texto de Word no vi como esa descripción, como esa, pues sí, Yo, como explicar que se utilizaron solo en el título, por ejemplo. Hola, qué pena, yo que estaba llenando la asistencia. Ahora te cuento, pues en esa parte yo como tal no puse lo de las etiquetas, o sea, ahí no está especificado en la parte del título lo de las etiquetas porque pues en ese momento pues tampoco manejaba mucho la parte de las búsquedas, entonces pues no te pongas ahí como a mirar esa parte porque no especifiqué mucho lo de las etiquetas, listo, qué pena ahí que estaba llenando eh, la asistencia y me volvió un 8. Álvaro, pero si quieres lo intentamos con una idea, pues con tu pregunta de investigación, si quieres, hacemos el ejercicio con las etiquetas acá en el Mesh Browser, en la búsqueda Hola, Juan avanzada, Camilo. perdón. Carlos, Hola, gracias por la presentación, muy buena. Mira, ¿qué tal si utilizamos o el ejemplo que están presentando en este momento, o cualquier otro ejemplo para que vean más o menos
cómo se hace una búsqueda, por ejemplo, en PubMed, que es como lo más popular, para que ellos pues vean cómo la realizamos. Digamos como que para que lo pongas en práctica. ¿Podrías? ¿Tienes tiempo? Claro, pero si quieren construimos acá uno de cero. Sí, para A mí que... me gusta a mí me gusta el de Alejo, pero quiero ver como las ideas de los muchachos. Dale de una. No sé si alguien quiere, pues, como ponerse la 10 y decir qué ideas tiene, qué términos podemos buscar y lo construimos entre todos. Y que acá estamos todos muy prestos a ayudarles. Sí, yo personalmente me gustaría mucho hacer ese ejercicio porque a veces intento buscar ciertas dudas en PubMed de temas de clase y me enredo horrible. Nos pasa a todos. Es que las fuentes primarias son embaladoras. Juan Sí, Camilo, qué Carlos. pena te interrumpo. Estás presentando ya el buscador. ¿Podrías desde cero decir, hey muchachos, entramos por Google a esta página y hacemos esto? O por las bases de datos de su universidad, si lo tienen, hacemos esto. Para que quede más claro, por favor. Sí, Tienes toda la razón. dale, Em, gracias. entonces, vamos a Google. Como dijo Carlos, podemos entrar desde las bases de datos de la universidad, pero lo que les decía, el PubMed es una iniciativa pública. Entonces, solo buscando en Google PubMed, acceden al buscador. Ahora, este es el buscador general, pues no es nada de la búsqueda avanzada, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Entonces le dan ahí en ese cosito de la esquina, búsqueda avanzada. Entonces la primera pestaña, PubMed, dice PubMed, NSBI, no sé qué, y Advanced. En Advanced nos sale ya todo, pues como esta estructura, y acá abajito va a empezar a salir lo que nos mostraba ahorita Alejo. Pero, como les decía, esto parte pues de una búsqueda libre inicial y luego remitirnos a los tesauros para remitirnos pues a los términos estructurados de esa base de datos. No sé si Álvaro, es cierto que tú ya hiciste como la búsqueda más explorativa, más libre. Sí, yo he intentado como buscar como utilizar todo lo que aparece ahí, más que todo como algo muy empírico. Eso. ¿Y qué términos vamos a buscar? ¿De qué pregunta vamos a abordar hoy? Por ejemplo, yo el semestre pasado investigué un poco sobre la relación de una bacteria con el cáncer colorectal y un microRNA. Entonces fue muy complejo para mí porque no tuve como una asesoría en la búsqueda como tal, sino que era más como un ejercicio, pero de todas maneras lo intenté hacer y pues me tocó al final solamente poner el nombre de la bacteria y el microRNA y la sigla del cáncer colorectal y lo que me saliera. Camilo, qué pena te interrumpo de nuevo. ¿Podrías abrir otra pestaña en Google y mostrar desde Mesh, que existe el Mesh Browser, para que él nos vaya compartiendo los términos, los vamos buscando allá y los vamos añadiendo? Que esa es Sí, una muy buena... justo estaba en eso. Estamos conectados, hombre, Carlos. Entonces, el Medical Subject Headings, el Mesh Browser, es el acceso pues, al tesauro de Medline, ¿cierto? Es lo mismo. Ponen Mesh Browser en Google. La primera pestaña sale esto. Creo que ese sí no, pues no tengo que hacer como la representación de todo cómo se busca. Pero, por ejemplo, acá ya me sale todo lo que he buscado antes. Pero aquí es el acceso a todo eso. Entonces, me decías, Álvaro, Disculpa, tengo una pregunta relacionada. ¿Cuál es la diferencia entonces con el DEX? Porque yo a veces también utilizo el DEX. el DEX es descriptores en ciencias de la salud, ¿cierto? Es el Ujú. equivalente al MESH, pero en español, prácticamente. Y eso es como... Es otro tesauro, Pero solo que entonces, para ¿será que entonces español. mejor utilizar este? Porque es que yo a veces me voy para el DEX porque a veces me da el, pues como la traducción.
como este es un lenguaje controlado, te puedes remitir al DEX para traducirlos de español a inglés y ya con esos términos en inglés o con las palabras clave que obtuviste pues en los resultados en inglés de tu búsqueda explorativa, los pones acá. O sea que es como lo mismo, ¿no? Sí, como prefieras. Listo, gracias. Igual, para los subject headings de acá de PubMed sí son específicos de esta base de datos. Cáncer colorectal, ¿y qué más? Y una bacteria, Fusobacterium nucleatum. Listo, voy a poner colon cáncer, a ver qué sale. Le dan en cualquier fragmento, con el riesgo de que aparezca cáncer por sí solo en otras muchas cosas, pero él es bastante intuitivo. Sacó acá neoplasias colónicas. Podemos entrar a este y este pues ya es el término mesh, el descriptor como tal. Después copiamos este pedacito. Pero antes de eso es importante mirar el árbol de estructura mesh, ¿cierto? Entonces, las neoplasias del colon hacen parte de las neoplasias colorectales, que a su vez están dentro del intestino, dentro del luego gastrointestinal, lo digestivo, las neoplasias según ubicación, en general la parte de neoplasias en el árbol del mesh. Todo esto tiene su codificación, ¿cierto? Es como el CIES, pero con términos. Y podemos devolvernos, tú querías cáncer colorectal en general, ¿cierto? Entonces podemos quedarnos con este para abordar todo el árbol hasta esta ramita. Entonces, mira, tiene acá una breve descripción, ¿cierto? Las neoplasias colorectales, bueno, colónicas y rectales, también se están disponibles, pues, como según genética, Y bueno, sí, está como la descripción breve y los términos de entrada. Entonces, cáncer colorectal, carcinoma colorectal, tumores colorectales o neoplasias como colorectal. Es mucho más práctico poner el meshing, pues el término mesh como tal, el título, lo copiamos y nos devolvemos a la búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada lo pegas y acá está la etiqueta. Si lo pusieras, hagamos el ejercicio. Esto es en aras de la ciencia. Neoplasias colorectales, ¿cierto? Le das acá no buscar, sino agregar al historial para que te saque esa gradilla que tenía ahorita Alejo y te da 225.000 resultados. Funciona el término, responde. Pero ahora vamos a etiquetarlo. Le das acá pues en este desplegable y buscamos pues, el elemento en el que queremos sumarlo, en este caso como término mesh. Esa es la etiqueta. Lo agregas acá a la cajita y al historial. Listo. Acá va saliendo un numerito, ¿cierto? Número 1, número 2. Eso después nos permite operar las líneas entre sí. Como estamos haciendo la más inicial, creo que no hay sinonimia para este que se nos escape del término mesh. Pues según el árbol, neoplasias colorectales ya reúne todo lo que hay de neoplasias colorectales, ¿cierto? Entonces, esta ya sería una primera línea. Podemos sumarle lo de adultos, como tenía Alejo, si quieres lo hacemos puntualmente en adultos, o es en general. ¿Cómo Mira, prefieres? pero lo de las entradas no son, entonces lo de las entradas que eran sinónimos de colorectal neoplans, o cómo sería ahí. ¿Cómo así? No Ahorita entendí la en, pregunta. ahorita en el mesh abajo aparecía entradas, colorectal cáncer. Son las eh, formas de reconocer ese mismo término en la búsqueda. Son o sea que sinonimias del mismo ok. término. Pero en general Listo, los reúne todos bajo la misma etiqueta. Entonces no hay problema. listo. Entonces No, los quieres en adultos, no, en es en niños. general. Listo. Entonces podemos omitir el adultos por ahora. Y el otro término es la bacteria, ¿cierto? Perdón, no sé cómo se escribe el nombre. ¿Me lo puedes mandar acá por el mío? Doblemos acá. Mesh. Ay, me salieron de nuevo. Ahí ya está en el...
en el chat. Bueno, hay que volver a poner Mesh Browser, porque me sale. Listo, copiamos esto, Fusobacterium nucleatum, no lo conocía. Le podemos poner en ifragment pues, para que lo busque en general, pero Excel Match también nos sale. Y acá está Fusobacterium nucleatum. El mesh heading entonces es literal el nombre, no hay pierde. Podemos revisar igual el árbol para verificar. Dentro de las bacterias, las fusobacterias, no sé si eso es una subespecie, un filo, bueno, Fusobacterium necrophorum y está el nucleatum. Listo. Disculpa, me Entonces, queda una duda con respecto a lo del fragmento. Si estamos en el mesh, ¿a qué se refieren con el fragmento? ¿en dónde? Justo antes de darle buscar pues Ah, en el mesh. ya te entendí. Voy a copiar esto y me devuelvo a eso. Lo voy a pegar aquí, listo. Entonces, el Mesh Browser permite hacer la búsqueda según los términos que estás metiendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita, colon cancer. Puedes hacerlo con el exact match, que de una vez te manda al término, pues ya con el descriptor mesh, o hacerlo por pues según fragmentos. Entonces, all fragments es todos los resultados que salgan según cáncer colónico, ¿cierto? Y te suma todos los cáncer, todo lo que relacionado con el colon, entonces es bastante amplio, ¿cierto? Y esto tiene después como las paginitas, parecido como si fuera Google. Y cualquier fragmento es cualquiera de los dos por separado. Y es súper largo. Mira, hay más de 9 páginas solo con esos dos términos. Entonces, all fragments es la conjunción de esos dos términos, de los dos conjuntos, es lo mismo. Y any fragment es cualquiera de los dos independiente. O sea que Sí, fragmento es como la palabra, una sola palabra. sí, es como una estrategia para buscar. Pero yo usualmente lo pongo en any fragment por si lo traduje mal o hay diferentes formas de hablar de lo mismo, para que una vez te dé como una perspectiva de eso. Porque mira, Listo, acá gracias. sale neoplasias sigmoideas. Pues también es parte del cáncer de colon, pero es una subdivisión. Y ya cuando te metes acá, miras el árbol del mesh y dices, ah, mira, está dentro de lo colónico y lo colorectal, no hay problema. Bueno, volvamos acá. Entonces está Fusobacterium nucleatum. Podemos ponerlo primero en todos los campos. Se agrega el historial. El término funciona. Hay 3.300 resultados. Volver a copiarlo. Y lo pones como mesh. Término mesh. Agregado y al historial. Entonces, como término mesh están 1.600 resultados. Cáncer colorectal hay 207.000. Y acá operas las líneas. Número 2, que sería este número 2 de cáncer colorectal. Y, ok, por cuál creen. Pero yo también, pero mira que yo también estaba pensando en la relación entre la bacteria del colon y un microRNA. Venga, a ver si salen microRNAs como términos mesh. ¿Cuál microRNA? Puedes escribirlo también ahí en el cosito, en el chat del Meet, por favor. Pues uno lo encuentra así en internet, una de las dos formas. Bueno, voy a buscarlo así y hacemos lo que comentaste ahorita de voy a separarlo por mirar. MicroRNA 21. Salieron separados. Como micro, salió todo lo de microtrauma y otras cosas raras. Entonces, en mi fragment, mRNA 21. Es muy específico. No creo que salga.
Buscámoslo solo como RNA. Y si hay un match para tipos de RNA, debería estar mitocondrial, isoformas, antisentido, mensajero, no. No hay microRNA acá por lo visto. O estará en este otro. O pongámoslo solo como RNA, ¿te parece? Sí, pues, yo O si no alguno, sé, o alguno de estos se acomoda. No sé no, tú. porque es, Cierto que no, no. que son reguladores, pues eso, ese microRNA no sintetiza nada. Bueno, copiémoslo entonces solo como RNA con este término. Entonces copias el mesh heading. RNA no tiene nada de ciencia. Compartes esto. Y como lo mismo, intentemos primero todos los campos. 1 millón de resultados. Bueno, esperamos. Y después como término mesh. Se agrega, se lleva el historial. 848.000. Poquitos. Y acá se operan las líneas, lo que decía ahorita. Entonces tenemos la número 2, que es cáncer colorectal como término mesh. Ahora hagámoslo por acá para que sea más bonito. Si ponen ya el número, él lo reconoce como una pregunta perdida, ¿cierto? Agregue la primera, el 2. Y después te da las opciones de los booleanos, and, or o not. En este caso, como queremos la conjunción entre los conjuntos, le vamos a sumar la número 3 y la número 6 con and. Número 3, and. Número 6, and. Creo que ya, ¿cierto? Juan, qué pena. ¿No sería la número 4 en vez de la número 3? Ay, Sí. sí, puse Fusobacterium sin término mesh. Gracias, Santi. Dale. Pero igual, mira, esta sacó 20. Vamos a hacer la prueba ahora con el otro. Número 2. Van a escribirla acá como si fuera una entrada de programación, por ejemplo. Y número 6. Es que 5, 6. Estoy dormido. Te da 13 resultados. Lo abrimos en otra pestaña. Y dice, patógenos bacterianos llevan a... bueno, tú entenderás eso, yo no. Y sí, sale de microRNAs, pero sale como small RNA y miRNAs. Ahí está la búsqueda. Voy a descargar el TXT, eso es algo muy importante. Bueno, entonces, antes de eso. Resultados por año. Podemos acá restringirlos. Te los va, pues, acomodando el buscador. De 15 resultados, ahora son 11. Estas son las casillitas que te decía. Puedes restringirlos solo al abstract, a todo el texto, o a los textos libres, pues en la naturaleza del documento disponible, el tipo de artículo, si quieren ensayos clínicos, lo que hizo Alejo en el ejemplo pasado, metaanálisis o ensayos clínicos, lo que quieran, las fechas de publicación, y acá hay otros filtros adicionales que son un tanto embaladores, pero por ejemplo, por journal, perdón, pueden filtrarlo pues como según la especialidad. Esto lo usa mucho la gente en cosas que no son de medicina clínica, para pues como restringirlo. La edad, pueden hacer esta entrada también sin tener que operarlo con la búsqueda avanzada, sexo también, lenguaje, lo que quieran. Estos son un poquito más de cuidado, pero usualmente funcionan. Y te voy a mandar esta acá en Save. Todos los resultados y el formato en texto. El PubMed Index sirve, pero para un gestor de bibliografía, por ejemplo, lo que decía ahorita Alejo,
en los gestores bibliográficos para revisiones sistemáticas, los descargas como CSV y te guarda todos los resultados. Pero acá con TXT yo creo que te sirve para darle pues como una revisada inicial. Y ya lo descargué. Si quieres te lo paso al correo o tú dime. El hecho es que salieron 12 artículos, pues los restringimos por año de una muestra inicial de solo cáncer colorectal de 224.000. Entonces es efectivo, funciona. Pero mira, a mí me surgen otras dudas con respecto, o sea, ¿cuál es la diferencia exacta entre el mesh y el no mesh? Porque la diferencia a veces es muy drástica. O sea, el mesh es como, pues no. O sea, si es, Probémoslo. es la misma palabra, ¿por qué? Pues no sé si es una pregunta como muy, pero me No, parece extraño que en, uno utilice que por ser mesh, siendo la misma palabra, me reduzcan 2000 artículos, por ejemplo, en la bacteria, y no siendo mesh, pues no entiendo el por qué. yo creo que acá está la explicación. Entonces, estos cositos son las pestañas de la búsqueda detallada. Como hicimos la prueba antes de buscar solo el término, como buscaste antes, y después compararlo con el término mesh, mira que cuando uno busca solo el término, el motor de búsqueda por sí solo estructura todo esto. Solo el término. Entonces, términos mesh o cáncer colorectal en todos los campos, título, abstract, lo que sea, palabras clave, sumando pues neoplasias acá, o neoplasias colorectales en todos los campos, o sea, todos los artículos que en algún lugar de su redacción diga neoplasia colorectal, te van a salir, por eso son 224.000. O sea, así es una guía de práctica clínica sobre la importancia de no consumir alcohol o de controlar cifras de hipertensión, así sea algo totalmente diferente, por tener esta palabra dentro de su estructura, en el resumen, las palabras clave, te va a salir. Mientras que el término mesh es porque alguien, un humano, se tomó el tiempo de revisar ese artículo y etiquetarlo como cáncer colorectal. ¿Me hago entender? Sí, ya, me queda súper claro ya. Gracias. Por nada, Álvaro. Voy a tomar también pantallazos. Ah, bueno, esto está en la grabación, pero igual te voy a mandar el pantallazo al correo. Muchas preguntas. Yo sé que eso es un tanto cansón. Dudas, Mira, comentarios. entonces en el caso de palabras que no encuentre en el mesh, como nos acaba de pasar, Me pasa entonces mucho. uno simplemente lo pone como lo encuentra, como lo ha visto, y es ensayo y error. Lo pones como la ciencia crece tanto y se profundiza tanto como en sus divisiones raras. Uno puede remitirse a la división previa en el árbol del mesh. ¿Cierto? Entonces, en el caso de ahorita de los RNAs, así como hicimos, lo dejas según lo más cercano, lo más problema de dicción, por Dios, lo más cercano a tu objetivo en la búsqueda. Y ya, muchachos, creo que eso era todo. Santi, ¿quieres decir algo? O Alejo, o Carlos. Sí, pues yo inicialmente agradecerle a Arturo y a Álvaro pues la participación, porque me parece que los ejemplos son una forma de entender mejor este tipo de cosas, que de pronto en la teoría uno queda como un poquito volado. Y sí, yo creo que eso nos pasa a todos, y Juan Camilo también podrá dar fe de eso. Horrible. Sí, pero entonces este tipo de cosas, la búsqueda de información en bases de datos, les va a servir mucho, no solo para los proyectos o las investigaciones que ustedes quieran realizar en algún momento, sino para cuando ustedes quieran buscar información específica de un tema que tengan que estudiar o de algo que ustedes quieran revisar a fondo, porque uno busca en Google o en cualquier, digamos, otro buscador inespecífico y la mayoría de la información
o es inespecífica o es falsa o realmente no nos sirve para lo que queremos. Entonces, primero como clarificar eso y agradecerles pues a Álvaro y Arturo. Lo otro es, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta sobre este tema específico. Yo creo que ya con los ejemplos también ahí clarificamos cosas e igual la idea es que practiquen, que pues el video les queda y que hagan este tipo de búsquedas, que empiecen a hacer este tipo de cosas. Juanca, pues agradecerte a vos por la sesión, estuvo muy buena la verdad. Sabes que siempre bienvenido pues a 6 y bueno, yo sé que también sos un hombre muy ocupado, pero acá siempre bienvenido. Por nada, men. Siempre es muy bacano volver a los lugares donde uno fue feliz. Cuando quieras, bueno, yo quiero volver, pues si algún día me pasas las charlas, me encantaría. Gracias a Listo. ustedes. Dale a los semilleristas, Hola, muchas gracias por la asistencia. Dale, Carlos, ¿qué ibas a decir? hola también, no agradecerle a Juan Camilo por el tiempo, muy buena presentación, aprendí bastante, había cosas que no conocía, otras que volví a recordar, muy bacana tu presentación, muy estructurada. Y también para decirles que esto es un proceso pues que va a tomar tiempo, que esto no va a ser de un día para otro, sino que conforme van avanzando en sus semestres o en su proceso de búsqueda y creación o estructuración de un protocolo, se van a dar cuenta que cada vez va a ser más fácil. ¿Cómo veo yo esos recursos? Para mí esos recursos, haga de cuenta de que usted está en el lugar más recóndito del planeta, pero de alguna forma tiene acceso a un computador con internet y a una base de datos. Y usted tiene prácticamente la biblioteca más grande del mundo a sus pies. Lo importante aquí es que navegar en ese mar de información para no ahogarse. Vamos a aprender a navegar en ese mar de información y rescatar esos recursos que para nosotros son vitales. Y están abiertas, pues son bienvenidos los comentarios, las sugerencias, si hay dudas, si hay preguntas, y nosotros estaremos muy atentos para contribuir con su proceso de aprendizaje. Sí, Carlos, muchas gracias. Y ahí para añadir, Juan, si puedes mandar al grupo de WhatsApp, perdón, los pantallazos y la información que tomas de las imágenes de la presentación, o si no te importa compartir la presentación, pues también eh, te agradeceríamos mucho. Ya lo demás, muchachos, ya para terminar la sesión, pues recordar que ya llevamos como tres sesiones, digamos por así, de esta teoría. La primera, una invitación de Jan a ahondar más en la filosofía y en el por qué investigamos, que yo siempre voy a insistir mucho en eso, es muy importante. La segunda, con respecto a la estructuración de la pregunta pico, la pregunta de investigación, de la medicina basada en la evidencia, de su sufrimiento en McMaster y de por qué es importante, y un poquito pues de cómo plantear un objetivo, y ya con la búsqueda de información. Entonces la idea es que vayan practicando todo eso, si tienen que volver a ver los videos, vean la parte de los videos que tengan que ver. Eso es cuestión de mucha práctica. Ya nosotros ya estaremos enviando al grupo de WhatsApp y al correo la retroalimentación de la sesión, y la próxima semana pues como es Semana Santa, obviamente tenemos una semana de descanso para que disfruten con sus familias o cuidándose en casa con toda esta sindemia. Y para el 8 de abril, que sería la semana, eh, dentro de 2 semanas, pues tenemos un invitado especial. Tenemos como invitado a Alberto Jaramillo. Él es médico de aquí de la Universidad de Antioquia y está haciendo su doctorado en Noruega. Él está haciendo un doctorado enfocado en neurociencias y ya nos va a contar un poquito más al respecto. Entonces, si no hay más dudas o comentarios, muchas gracias a todos por asistir, chicos, y nos estamos viendo en las próximas sesiones. Hasta luego, muchas gracias.